Buenas, estoy un poco enferma, así que si lo notan en mi voz, les pido disculpas. Hoy voy a estar haciendo la tercera parte de las postales bordadas, pero también les quiero contar un poco sobre el arte correo. Algo de historia, cómo fue evolucionando, algunos de sus referentes y sobre todo cómo fue el desarrollo en América Latina. Así que vamos a empezar con esto mientras yo me pongo a bordar. El arte postal o arte correo o mail art, como se lo conoce en inglés, es una práctica artística que utiliza el correo postal como medio de comunicación y distribución de obras de arte. Estas piezas artísticas se envían ya sea a destinatarios conocidos o desconocidos, y se crea una red de intercambio y conexión entre artistas y el público. Esto lo que hace es que se difuminen los límites entre el arte académico y el público, y así rompe con los circuitos oficiales de las galerías y de los museos e inicia una nueva forma de circulación del trabajo artístico que enfatiza sobre todo las prácticas colectivas. Sobre esto, Ulises Carrión, que es un artista mexicano y que fue uno de los referentes del arte correo, dice: las obras de arte correo consisten en una serie de acciones, de las cuales dos son las más importantes: la producción de la obra y el envío de esta por el correo. En la primera acción, el artista tiene el control de los materiales y puede utilizarlos en una acción en libertad. En cambio, en el envío no somos libres, estamos sujetos a ciertas reglas establecidas de antemano e inclusive tenemos que pagar un precio que está calculado con precisión respecto a medida y peso. Los objetos que constituyen este movimiento artístico son muy variados e incluyen desde postales, estampillas de artistas, sellos, collages, inclusive libros de artista, videos, audios, objetos, creaciones digitales. Es decir, la materialidad no se reduce solamente a postal, más allá de que se llame arte postal o arte correo, incluye un montón de otras materialidades. En lo que ha sido la historia del arte correo, se pueden identificar diferentes fases del desarrollo de esta práctica. La primera práctica empieza con la persona, el artista al que se le atribuye un poco ser el fundador de este movimiento, que es Ray Johnson. Entonces, Ray Johnson es como el centro de esta red de arte postal. Esto sucede a mediados de la década de los 50 con los primeros envíos que empieza a hacer este artista. La característica de estos envíos es que eran privados a personas que él conocía, a otros artistas, colegas, y entonces era una correspondencia recíproca entre dos artistas, pero que lo tenían a él como eje de esta práctica artística. En la segunda fase, la red se empieza a abrir. Esto sucede aproximadamente a mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70 y es realmente el momento en el que el arte correo llega al público general y se establece como una red internacional. En este momento se hacen las primeras menciones del arte correo en publicaciones muy exitosas y reconocidas como en The Rolling Stones. Y también es cuando algunos artistas del Fluxus, otro movimiento artístico, empiezan a participar de esta práctica y entonces se populariza aún más como práctica artística. La tercera fase es el apogeo del arte correo. Esto sucede a mediados de la década de los 70. Era uno de los pocos canales abiertos de comunicación debido a la fuerte censura a la que algunas sociedades estaban sometidas. Y entonces empieza a tomar mucha fuerza
en regiones como América Latina, entendiendo que el arte correo era una forma de comunicación. En este momento toma un carácter crítico y de acción política y empieza a considerarse una práctica de transformación social, una práctica estética de denuncia y de resistencia. En América Latina, puntualmente, con los golpes de estados que comenzaron a derrocar a las repúblicas democráticas en Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Perú, el arte correo se instala como una práctica artística muy importante, porque se vinculaba a la resistencia contra la represión política y cultural. Luego, en la cuarta fase, tenemos el análisis y las reflexiones. Y es cuando se empiezan a publicar los primeros libros y a desarrollar las primeras investigaciones académicas dedicadas al arte correo. Y la quinta fase, obviamente, es un resurgimiento, una resignificación, una reinvención del arte correo que empieza a suceder ya a inicios de los años 90 con el surgimiento de otras tecnologías, al principio el fax y luego obviamente internet, que permitió la globalización de la práctica y una forma mucho más accesible también de hacer circular este tipo de piezas artísticas. Algunos de los representantes más importantes, y voy a mencionar sobre todo artistas latinoamericanos, pero no puedo dejar de mencionar a dos artistas que son muy relevantes, siendo Ray Johnson de Estados Unidos, el creador, fundador del movimiento del arte correo, y a una artista mujer que me gusta mucho, su obra que se llama Ana Banana, que es de Canadá. Y después, en Latinoamérica, tenemos, por ejemplo, la obra de Clemente Padín, que era de Uruguay, de Liliana Porter, que es argentina, de Edgardo Antonio Vigo, también argentino, y de Ulises Carrión en México. Esto es lo que les quería contar un poquito sobre la historia, que a mí me parece apasionante. Ayer estaba pachuchísima, no me podía mover, así que me dediqué a investigar en la cama todo el día y armar más o menos este resumen que sea accesible para que puedan entender más o menos qué es esto del arte correo. Buen día. Anoche me quedé terminando la postal del caballito. Ya voy a ver si le agrego algún otro detallito, pero como siempre le voy a dejar descansar. Pero ahora les quiero mostrar algo súper curioso. Tengo una pequeña colección de revistas Vosotras, creo que tengo 4 o 5. Esta es del año 1969. Son revistas preciosísimas y tienen novelas que van haciendo capítulos. En cada número que salía de la revista era una entrega nueva del capítulo de algunas de estas novelas. Y hay una que se llama La trama se enmaraña, una novela policial. Y entonces tomé el textito de La trama se enmaraña y la voy a abordar sobre una foto vieja de un casamiento de alguien que realmente no sé quién es. Cuando tuvimos que desarmar la casa de mis nonos, había cajas con fotos, me imagino que es algún familiar lejano porque no es de nadie que reconozcamos. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de bordarla, porque además algo que me gusta mucho de las revistas viejas es el diseño. Hay mucho diseño tipográfico raro, que ahora todo tiende a ser como más cool, más minimalista, o en su defecto son como estéticas un poco más trash, pero estas cosas raras que se hacían ya no se ven tanto en el diseño y a mí es algo que me encanta, así que quiero tomar algunas de estas cositas
de estas revistas para replicar en algunas de estas postales. A esta la estoy bordando con un degradado en violetas. Bordar tipografía es realmente muy difícil porque es mucha curva y mucha precisión, y encima peor todavía si, como en este caso, son tipografías con serifas. Las serifas son esas patitas que tienen las tipografías, que en un texto extenso lo que eso hace es que en la lectura se genere la ilusión de un renglón para que el ojo pueda leer con mucha más facilidad sin saltarse de renglón, pero en el bordado sobre papel eso hace que sea más difícil que bordar una tipografía de palo seco, que son las tipografías que no tienen esas patitas. Estoy intentando hacer lo posible para que no se me rompa el papel, porque este papel que es de fotografía, a diferencia del de las postales, es plastificado. Es papel fotográfico, digamos. En cambio, el de las postales es más cartoncito, y entonces cuando se rompe no muestra tanto la roturita como si lo hace este papel, porque obviamente que lo que se hace es como que se desprende un pedacito de ese plastificado. Bueno, voy a empezar con la del muñequito, que es en realidad la de la estatua de Carlomagno, y voy a intentar a esta hacerla con mostacillas. Como esta tiene este aspecto más lúdico, me parece que ponerle las mostacillas con esa textura brillosita y de plástico, me parece que va a quedar muy apropiada, hecha en mostacillitas, y tengo varios colores como para hacer que se vea bastante vibrante. Así que vamos a ver, y creo que esta va a ser la última que voy a hacer en este video. Y cuando termine de hacer esta, repaso las tres y veo si les quiero hacer algunos detallitos diferentes. Y lo común que voy a ir cambiando para que sea del mismo color de la mostacilla, así se pierde un poquito si se ve en algún lugar el color del hilo. Bueno, me tenté y decidí hacerle a la postal de el casamiento con el texto de La trama se enmaraña, tomar algo de lo que son las postales bordadas españolas clásicas, que suelen intervenir más la ropa de los personajes que aparecen en la postal, y decidí intervenir el vestido de novia con unas florcitas en hilo y con unas mostacillas en la cintura y en el velo en la cabeza, que las hice más o menos como en el mismo tono de La trama se enmaraña, que también me pareció un juego, algo con el juego de palabras de la trama, hacerle una trama al vestido y que no fuese liso. Porque además me parecía que le hacía falta un detallito más que incorpore más el texto con la imagen. Y por otro lado, a la del caballito le hice unos detalles con hilo dorado que me parece que quedaron apropiados con la escena, que se supone que tiene dorado, pero que obviamente en la impresión el dorado no se ve, pero que es como ese dorado de vestimenta real. Terminé la postal de la nena que está en el caballito y quedó muchísimo mejor de lo que pensé que iba a quedar. Fue realmente difícil esta postal, pero estoy muy contenta con cómo quedó, ya se las voy a mostrar. Pero sí, esa realmente me costó. La única que fue más o menos o relativamente fácil fue la del palo con la cabeza de caballito, pero tanto la del texto como la del juguete de la nena arriba del caballito fueron la verdad que bastante difíciles de bordar esta vez. Buenas, terminé las postales que voy a presentar en este video.
Sigo muy enferma, así que disculpen mi vocecilla. Ayer por unos breves instantes pensé que me estaba mejorando y nope, sigo enferma. Pero lo importante es que terminé mis postalcitas y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado del estrés. La de las mostacillas pensé que iba a ser un pitoste que no iba a poder resolver y ahora que la veo terminada me encanta. Obviamente que cuando uno trabaja con mostacillas en diseños tan pequeños no logran verse gradientes o hacer volumen porque son muy poquitas mostacillas que tengo que usar para lograr hacer una forma, pero aunque queden un poco indefinidas, me gustan mucho cómo quedan. No he hecho muchas postales bordadas con mostacillas y es algo que quiero seguir explorando porque me gusta mucho lo que le aporta como pieza. La del caballito, el palo con el caballito para montar, el juguete de cuando éramos niños, me da mucha nostalgia por un lado porque nosotros teníamos de estos en mi casa cuando éramos chicos y me gusta también mucho cómo queda y me parece que se relaciona mucho con otras postales que he hecho en otro momento y me gusta como esa continuidad con esas otras piezas artísticas. Y la de la trama selmaraña me parece que quedó muy bien. No es por ahí la favorita, pero sí pasó algo con esta postal, que es que me dieron muchas ganas de intervenir otras postales en las que bordo la ropa, como en la tradición española que les conté en ese video que hice sobre la historia de las postales bordadas, y es algo que quiero explorar un poquito más, el tema de hacer vestimentas bordadas, hacerle ese bordadito al vestido me dio ganas de experimentar más con lo que es hacer indumentarias bordadas, algunas postales, sobre todo porque tengo algunas que se las voy a mostrar, en las que me parece que se puede llegar a trabajar con eso de una forma muy interesante. Tengo esta, de esta chica con la mirada media perdida, que es del 31. Tengo dos más de casamientos, que está con ese mantón que tiene, ese velo gigante, me parece que puede ser súper interesante para bordar. Y esta otra también. Y después tengo esta de estas dos niñas, que es muy oscura y me parece que puede ser interesante trabajar las ropitas con color para darle un poco más de vida y hacer ese contraste entre las expresiones de estas niñas y esta foto tan oscura, posada, devolverle algo de felicidad a esta. Así que creo que el próximo video de postales va a ser específicamente explorando lo que es bordar y hacer diseños en la vestimenta de los personajes. Ya me voy a fijar si encuentro alguna otra, pero por lo menos ya tengo 5 que me gustaría trabajar. Así que bueno, espero que les haya gustado que les cuente sobre la historia del arte correo y que les haya gustado el proceso de hacer estas postales. Realmente espero que les guste el proceso de estas postales porque es algo que quiero seguir haciendo. Es una de mis pasiones. Entonces, nada, me re gustaría seguir haciendo videitos sobre esto, ir haciéndolas cada vez más complejas a medida que voy aprendiendo más y probando otros puntos y otras técnicas como fue incorporar las mostacillas y las lentejuelas. Me hace muy feliz hacer estos videos y probar cosas nuevas. Denle like, suscríbanse, comenten si les gusta que les cuente sobre movimientos artísticos que me interesan y yo los voy a ver en el próximo. Espero que menos enferma. Les mando un beso grande. Adiós. By the way, no sé si lo comenté o no, pero hoy estoy con todas cosas hechas por mí. Este suéter de crochet, hay un videito en el canal. Y estos aretes que también me los hice yo y que también hay un videito en el canal. Nada, eso.